No. Bueno, muy buenas tardes. Esta ponencia es la primera parte de tres previstas para la clase de hoy. Se titula Caldas en la bioregión cafetera. En la imagen de portada, además del escudo y la bandera del departamento de Caldas, y en el centro, el Palacio Dorado, exhibiendo su majestuosa arquitectura republicana, encontramos dos iconos del departamento: el lobo multicolor, especie en extinción, al igual que los guaduales, una planta que crece con mucha precocidad. Por ejemplo, la guadua en el día crece 1 centímetro y en la noche 9 centímetros aproximadamente. La guadua macana en la región del Tablazo, a 1.700 metros sobre el nivel del mar, pero son diferentes las cuantías de acuerdo también a las especies de bambúes. Hay como 5.000 especies de bambúes. Teníamos 12 millones de hectáreas de guadua en Colombia y en 200 años solo resta 50.000 hectáreas, 20.000 en el eje cafetero, 6.000 en Caldas. Esa historia se ha repetido en los bosques secos de Colombia, en las rondas del Magdalena y del Cauca. Teníamos una extensión de 9 millones de hectáreas y solo resta el 8%, o en los bosques de niebla, de 9.7 millones de hectáreas no queda sino la cuarta parte. Estos tienen que ver con el abastecimiento de agua de las poblaciones, porque son bosques alto andinos. Entonces, Caldas en la bioregión cafetera, Gonzalo Duque Escobar, ponencia para el Foro por la Defensa del Patrimonio Público, las fuentes de empleo y el bienestar de los caldenses, presentada en el Teatro 8 de Junio de la Universidad de Caldas, a nombre de la Universidad Nacional de Colombia y de la Sociedad de Mejoras Públicas. Por un territorio de paz. En esta imagen vemos el Triángulo de Oro de Colombia, donde habita 52% de la población del país, es decir, 23 millones de colombianos al 2014 aproximadamente, y se generaba el 64% del Producto Interno Bruto. Esa situación más o menos persiste. En ese círculo tenemos a Cali, Medellín, Bogotá, pero también pasa por Buenaventura. La construcción de un territorio de paz obliga a políticas públicas y acuerdos regionales sobre acciones integrales en función de objetivos estratégicos en materia social, ambiental y económica que generen sinergias culturales a nivel regional. Para resolver los conflictos y las problemáticas socioambientales de la ecorregión, se debe implementar procesos participativos que incluyan la democracia comunitaria y propender por la equidad en el gasto público y el empoderamiento del territorio. Para la transformación de las ventajas comparativas culturales y naturales de la ecorregión en factores de competitividad, se requiere, además de los presupuestos de la nueva Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 2011, la descentralización del presupuesto nacional. La ecorregión cafetera. Aquí vemos en la ecorregión cafetera, donde no hemos podido desarrollar los íconos culturales para la identidad del territorio, una propuesta que se hace desde el Museo Interactivo, y es entender el territorio como una construcción social e histórica y aludir a ese fenómeno que pone en evidencia cómo interactúa una comunidad con la estructura ecológica del territorio, lo que nos permita a nosotros hablar de una zona minera, ese es el mundo de la tierra; otra zona en la hidrovía del Magdalena, ese es el mundo del agua; otra por la ruta de la colonización, pues es el mundo del aire por el aroma del café; y en la alta cordillera, en la tierra de los páramos y los volcanes, el mundo del fuego. Aire, tierra y fuego son unas visiones aristotélicas, pero también tenemos aquí otros mundos que nos recuerdan el arte y la cultura, por ejemplo, Chía, la tecnología con Bochica
y con Chipchacún para, para el caso del conocimiento. Los tres mundos que aluden a la cultura o al arte, si se quiere, la ciencia y la tecnología, estarían dando las estrategias para pensar en cómo resolver las problemáticas socioambientales del territorio. No es suficiente la ciencia y la tecnología si no se imbrica con la cultura. Ese es el mensaje. Dice, 4 de los 7 mundos de Zamoga representan el carácter de este territorio biodiverso, pluricultural y mestizo. Pachamama, la tierra, el occidente, tierra de resguardos y negritudes, que además de ser una subregión panelera es minera. En el oro de Marmato y Río Sucio existe más novela y poesía que en el café. Para este territorio triétnico y colonial la música es el currulao. Bachué, el agua, el Magdalena Centro es tierra de ranchos, de hamacas, de chinchorros, de subiendas de bagres, micuros y bocachicos, del petróleo de Barranca, de la historia de los vapores por el río y de la expedición botánica. En esta tierra del Bunde sobresalen la selva de Florencia y los humedales del Magdalena. Yurupari, el aire, la región cafetera propiamente dicha, que empieza en Neira y llega hasta el norte del Valle del Cauca, la de las Chivas, el Bareque de Guadua, los cables aéreos, los ferrocarriles cafeteros y la música de carrilera. En este territorio de Guaduales y Yarumo la gastronomía se relaciona con el plato montañero. Chiminigagua, Fuego, la región San Félix Murillo, en la alta cordillera, que tiene sus propios íconos en el Cóndor, el Pasillo, la Ruana de Marulanda, la Palma de Cera, el Pasillo y el Sombrero Aguadeño, es el territorio del Páramo, los volcanes y del Bareque entablado. Los 3 mundos restantes asocian a estrategias del desarrollo territorial, así Chía, el arte, a la identidad cultural, Bochica, la lógica, la articulación entre ciencia y saberes, y Chipchacún, la tecnología, a los desarrollos tecnológicos. El conocimiento es la ciencia y los saberes ancestrales. El desarrollo económico regional. Bueno, esta es una preciosa imagen de una acuarela que muestra la Torre de Herbeo en la vereda La 20 de Mariquitas y Manizales. Estaba esta torre, que era la número 20 de ese proyecto, de ahí el nombre de la vereda. El cable aéreo Manizales-Mariquita, que se construyó en la década de los 20, entre 1913 y 1922 o 20. Fundado Manizales, 1849, el poblado de Bareque y de Caminos de Arriería, vive un primer periodo de economía de subsistencia y guerras civiles. Las guerras de 1860, 1876 y 1884, que llega hasta la guerra de los 1000 días, hasta 1900, 1903. Es ese periodo, terminada la guerra, pues termina ese primer periodo fundacional. Podríamos decir también que es hasta la fundación del departamento de Caldas en 1905. En los albores del siglo XX la aldea entra a un segundo periodo de acumulación, ya no de economía de subsistencia, sino de acumulación. Gracias al café, son los tiempos de los cables y ferrocarriles cafeteros medios que llevan dicho producto más allá de los mares y que detonan una apertura cultural que se expresa en la arquitectura ecléctica de Manizales. Sigue un tercer periodo de verdadero desarrollo económico, el de los jipaos y las chivas, cuando se abren los caminos rurales para electrificar el campo y dotarlo de acueductos, escuelas y puestos de salud, con el concurso de la Federación Nacional de Cafeteros, que se crea en 1927, pero concretamente de los comités de cafeteros. La federación es el único gremio con características democráticas desde la perspectiva económica que ha existido en Colombia. Finalmente, a partir de 1970, entramos a un cuarto periodo de crisis en el que palidecen los poblados cafeteros y el campo, no solo por el deterioro de los términos de intercambio, sino también por las consecuencias demográficas y ambientales de la revolución verde con el advenimiento del café caturra. Observen ustedes que aunque la revolución verde es por ahí del año 1947, en el año 70 esa revolución entra aquí con el caturra, entonces ya se acaba el
cafetal con sombrío y son monocultivos. Se acaba la caficultura orgánica, se acaba la huerta casera. Ya no podríamos hablar sino de Juan Valdés, pero no, estaríamos hablando de la chaponera que conoce las 20 hierbas medicinales del territorio. No, es otra cosa muy distinta. Los campesinos no son capaces de manejar los paquetes tecnológicos y financieros del nuevo modelo de caficultura moderna y venden la tierra, aunque se la pagan bien, pues ellos reciben una plata para los niveles de producción que tenían antes. Pero con los nuevos volúmenes de producción, esa tierra la pueden pagar en 2 o 3 cosechas los comerciantes y los profesionales de la ciudad, que son quienes adquieren esos predios, porque sí saben manejar los paquetes tecnológicos y financieros. Y tras palidecer la sociedad industrial de ayer y haber desmontado el Estado solidario, nuestra sociedad ahora más fragmentada entra a un quinto periodo, el de la globalización de la economía y la cultura, en el que la industria nacional se desmantela y regresa al modelo de economía extractiva. Es decir, a partir de la crisis del año 29, Colombia implementó un modelo keynesiano, pero ya a partir del 91 aparece un modelo de corte neoliberal, y ese es ese periodo final al cual estamos aludiendo como quinto periodo, donde se desmonta el Estado solidario. Como evidencia de lo anterior, estos son los proyectos de infraestructura del transporte más notables en la historia de Manizales. El Camino de la Alvira, 1847, es decir, se anticipa a la fundación de Manizales. Ya este territorio está poblado por cerca de 400 familias. Aunque se diga que Manizales lo fundaron 12 o 20 personas, es que una ciudad aparece o un poblado aparece cuando el territorio está poblado y hay gente suficiente para pagar tributo, con que pagar concejales, encontrar la gente que asuma esos cargos, además del alcalde, el cura, el profesor, bueno, todo lo que saben ustedes, el puestico de salud. Y teníamos alrededor de 150 hacia la zona de La Linda, 100 hacia la zona de La Enea, 80 hacia Villa María y el Tablazo y 70 habitantes hacia Minitas y Sierra Morena. Entonces, toda esa gente necesita algo. ¿Qué será lo que necesita? Pues la plaza, dónde vender y dónde comprar cosas. Se funda Manizales. La primera razón de ser del poblado no es ni siquiera la iglesia, ni es la alcaldía. No, son elementos necesarios para finalmente poder, en principio, satisfacer la necesidad de dónde comprar y dónde vender. Es lo primario, lo más primitivo que se pueda concebir en la razón de ser de la fundación de un pueblo. Entonces, tenemos el Camino de la Elvira, el Camino de la Moravia, 1890, el cable aéreo Manizales-Mariquita, fundado en 1922, ya les decía que empezaron en 1913, fue construido por los ingleses, el ferrocarril de Caldas, llega a Manizales en 1927, pero lo habían aprobado en 1910 y lo habían iniciado en Cartago en 1915, llegó en el año 20 a Pereira, en 1920, hace 100 años le estoy diciendo, y entonces allá se detiene hasta que aparece la plata de indemnización por el Canal de Panamá y extienden la línea. Entonces empieza a construirse. En el año 26 va a llegar a Villa María y en el año 27 a Manizales. Vía al Magdalena, año 1939, aunque esta carretera va a tener una rectificación en 1951 por la Utah. Bueno, en asocio con un ingeniero payanés. Y entonces vamos a ver que ya esa carretera que antes era de media laderita, mucha curvita, le hacen ciertas rectificaciones para que sea un poco más rápida y esos taludes se pueden demorar hasta 20 y 30 años en volverse a estabilizar. Va a haber muchos derrumbes al principio. El aeropuerto de La Nubia, año 1961, aunque después están discutiendo aquí una cuestión de un aeropuerto y hacen una rectificación en el eje de la pista y lo alargan un poquito en los años 70. La vía Irra-La Feliza,
y el túnel del Espejo, 1986. Hoy en día, la troncal de Occidente, que primero pasaba por Manizales y seguía por Neira, bueno, o había dificultades, porque también la troncal de Occidente para algunos era por Ansermi, Río Sucio y Sopía. Entonces estaba muy bifurcada. Pero gracias al túnel que hay en Irra y al puente que se hace ahí, la troncal de Occidente pasa por Chinchiná. Ya en este momento, con Pacífico 3 y la construcción del túnel de Tesalia, una variante de 24 kilómetros, la nueva troncal de Occidente llegará a Irra, se deriva luego así por la variante Tesalia hacia la zona de la Virginia. Y entonces va a quedar como la variante de la región Manizales Pereira. Y la autopista El Café, 1997, en eso estamos actualmente. Podríamos decir que la autopista El Café es muy poquito lo que le puede faltar. La dimensión económica. De acuerdo con información proveniente del censo adelantado por el DANE en 2005, en 2010 Caldas contaba con 968.740 habitantes, de los cuales 41.655 serían indígenas y 24.218 afrocolombianos. Yo diría que en el departamento de Caldas hoy las zonas urbanas como tal, las zonas urbanas suman 400.000 habitantes. Estoy diciendo el área urbana de Manizales, sin la parte rural, pero la complemento esa parte rural con la zona urbana de Villa María. Y Manizales tiene alrededor de 29.000 rurales. Bueno, eso es más o menos la cuantía que tiene la zona urbana de Villa María, porque Villa María también tiene una parte rural. Y también Caldas, alrededor de 300.000 habitantes en las cabeceras y 290.000 rurales. De esos 290.000, ahí están incluidos los 29.000 de Manizales y más o menos 75.000 habitantes rurales de la subregión centro-sur de Caldas. En el eje cafetero, con 2,5 millones de habitantes, el Producto Interno Bruto pasó de 4,5% en 2001 a 3,2% en el año 2000. La participación en el PIB nacional en este momento está en el 4% o 4,1%, 1,6% en Risaralda, 1,6% en Caldas y 0,9% en el caso del Quindío. Y en población, más o menos, Risaralda y Caldas tienen alrededor de 900 y pico mil habitantes y el Quindío pues podría tener unos 550.000 más o menos. La proporción de habitantes es 2-2-1. Si hablamos de 5 partes, siendo 1 para Quindío, 2 para Risaralda, 2 para Caldas. En 2013, esa era la situación entonces, cuando el PIB de Caldas era el 1,5% del PIB nacional. Aquí vemos el mapa de Caldas subrayando una potencial área metropolitana de 5 municipios. Hay todavía una visión muy miope en mucha gente. Definitivamente, pues hay visiones todavía muy primarias, muy primitivas. Esa es una consecuencia pues, de los niveles de formación y escolaridad que tenemos. Por ejemplo, una cosa es la ley 387 del 2010, donde se habla de áreas metropolitanas. Otra cosa es la ley orgánica del 2011, otra es la 1526 de 2013. Cada una hace cosas distintas. Y la primera de todas, la del 97, instauró como fundamentos en el artículo 2 la función social y ecológica de la propiedad, del interés general primando sobre el particular y la equidad entre cargas y beneficios. La ley orgánica del 2011, ¿qué hace? Pues ya lo que incorpora es el riesgo como factor de planificación, pero también la dimensión planificadora de futuro, porque surge a raíz de la temporada invernal 2010-11, donde hay 30 municipios, 20 de ellos requiriendo reasentamiento por fuera de su jurisdicción y los otros pues en su propia jurisdicción,
Y entonces dicen en el ordenamiento, es que en Colombia no planificamos con carácter preventivo. Así que se incorpora el riesgo para que los municipios no se expandan a zonas con riesgos naturales potenciales. Pero la ley 1526 de 2013 ya se ocupa específicamente de las áreas metropolitanas y entonces le quita la primacía que antes tenía en las áreas metropolitanas del municipio núcleo, porque es el que más plata pone y es el que más población tiene. No, hoy en día con esa nueva ley, el alcalde de un municipio pequeño, así ponga poquitica plata y tenga poca gente, el voto de él vale lo mismo que el alcalde del municipio núcleo. Entonces hay una forma muy equitativa de distribuir los beneficios porque se resuelve la forma como se construye y se distribuye el poder, razón por la cual es una verdadera ley de descentralización para que los municipios que participen del área metropolitana pues gocen de los beneficios de la integración, para que se redistribuya la infraestructura social y productiva, para que no se concentre en el municipio. Dice, en Caldas el 65% del Producto Interno Bruto se concentra en Manizales. Bueno, hoy está en el 50% esa concentración, cuya población es de 393.000 habitantes. Ya decíamos que eran alrededor de 400.000, representa el 40% de los habitantes del departamento, más o menos, aunque la tasa de crecimiento en Manizales es del 0.4% anual y en Caldas, en el departamento, es del 0.2% anual. El 35% del PIB restante, ya diríamos que el 50%, se genera en los otros 26 municipios donde habita el 60% de la población. Por sector, la estructura del Producto Interno Bruto en Caldas es 17% servicios, 17% banca, inmobiliario y afines, 14% industria, 11% agropecuario, 7% construcción, 7% transporte, 6% electricidad, 5% comercio y 16%. Pero yo diría que hay dos cambios fundamentales en el PIB de Caldas a lo largo del tiempo. Y en general para toda la ecorregión cafetera. En el eje cafetero hay un cambio de cantidad y otro de calidad. En términos cuantitativos, hemos venido perdiendo participación en el Producto Interno Bruto a nivel regional. Si hace muchos años estábamos nosotros con el 7%, ya no estamos ¿no? con el 4%. El otro cambio estructural es que estos departamentos eran básicamente agrícolas, cafeteros. Y hoy en día, pues el sector terciario, en donde en cada uno de los departamentos equivale más o menos al 50 o 54% del PIB, mientras que en industria, por ejemplo, en el caso de Manizales es del 25%, en Risaralda pues es más o menos tal vez 22%, y en el caso del Quindío pues es un poquito más bajita la participación de la industria, podría ser el 15%. Lo que estoy diciendo es que las economías se han tercerizado y que el sector primario, que antes era el del gran protagonismo, ya es el de menor protagonismo. Para resolver esa brecha de productividad e ingresos, esa circunstancia que el PIB está concentrada en las capitales, se debe implementar estrategias de ciencia y tecnología que incluyan la cultura y orientar las políticas públicas hacia lo que es la consolidación de un territorio más justo, equitativo y soberano, priorizando la formación de capital social sobre el crecimiento económico. Cuando digo priorizar la formación de capital sobre el crecimiento económico, es también que hay que priorizar el cuidado del medio ambiente sobre el crecimiento económico, porque hemos tenido crecimiento económico a costa de la miseria humana y del hábitat, del ecosistema, de la estructura ecológica. La bioregión caldense. Aquí vemos la palma de cera del Quindío, el árbol nacional. En 2004 contaba Caldas con cerca de 127.000 hectáreas en bosque, 251.000 hectáreas en cultivo, 366.000 hectáreas en pastos y rastrojo, cuantías que cubrían el 96% de su escarpado, verde y deforestado territorio. Un escenario
que para preservar el agua y la biodiversidad debe partir de la recuperación integral de sus cuencas. Ahora, si miramos a nivel de la ecorregión cafetera del año 2002, muy cerca de esto que aparece ahí, prácticamente el 49% de los suelos eran potreros, cuando no podría estar sino el 4%, y más de la mitad debería ser bosques, pero no, teníamos 19%. Dice, en cuanto al sistema subterráneo sobresalen, estoy hablando de las aguas, las zonas de recarga de las áreas cordilleranas de páramo y sectores vecinos de gran cobertura boscosa, o las regiones del oriente caldense donde la copiosa precipitación explica un patrimonio hídrico excedentario, ahí puse recursos, pero hay que llamarlo patrimonio, excedentario, susceptible de aprovechamientos hidroenergéticos que sean responsables. En Colombia, 3/4 partes del agua son subterránea y 1/4 parte del agua es superficial. Pero desafortunadamente el agua subterránea no se ha declarado un bien público de interés general, de interés común. En Caldas, donde el patrimonio hídrico más comprometido es el de la cuenca del río Chinchiná, para el caso de la subregión centro-sur, también a nivel municipal existen potenciales problemas asociados al riesgo para el suministro de agua en Marmato y Río Sucio, Salamina, La Merced y Filadelfia, situación que compromete las ventajas estratégicas del corredor logístico La Feliz-La Virginia, dado que dicha vulnerabilidad asociada al déficit severo de agua igualmente amenaza a Quinchía, Marsella, Pía, Balboa y Cartago, de conformidad con la información de Alma Mater y el sistema de información regional del eje cafetero que ha implementado Alma Mater desde la tecnológica. Entre el kilómetro 41 y La Pintada no hay un valle como el de Santa Águeda, las rocas son impermeables y además la tala por la minería y la ganadería extensiva hace que no haya recarga. Por eso no hay aguas subterráneas. Los desafíos ambientales. Bueno, aquí tengo dos mapas importantes, precipitación y evapotranspiración en Caldas. Observen ustedes la alta precipitación que tenemos en el oriente caldense, pero la alta evapotranspiración que existe en la zona de La Dorada por las altas temperaturas, seguida después del corredor del río Cauca, pero en las zonas de Victoria, Samaná y La Dorada, la evapotranspiración es muy, muy alta. Ahora, este mapa para el 2100, ¿qué va a tener de cambio? En cuanto a precipitaciones, con el cambio climático, mientras la Orinoquía, la Amazonía, la costa norte de Colombia, la costa del Pacífico, vamos a tener menos lluvia. En el resto de Colombia, que es montañoso, vamos a tener más lluvias. Vamos a tener más lluvias. Entonces, quienes con el calentamiento global no van a tener ni la Orinoquía, ni la Amazonía, ni la costa caribe van a tener agua, y también el Pacífico en la zona costera va a perder agua. Eso es muy crítico, sobre todo para una región como la Alta Orinoquía y el Caribe, porque son regiones muy secas. En la Orinoquía, en Colombia, son 9 meses de verano y 3 de invierno. Entonces, imagínense, por ejemplo, el río Meta no tiene la regularidad que tiene el río Magdalena para ser navegable. Pero igualmente, en la Guajira, donde el agua no se conoce prácticamente, sí que van a tener problemas bien complicados. Y en precipitaciones vamos a tener más lluvias. ¿En dónde? En la zona cordillerana. Entonces en las zonas cordilleranas, ¿y cómo vamos ahí en el eje cafetero? Vamos a tener un 30 o 40% más de lluvias en el piedemonte de la cordillera desde Villa María hasta Salamina. Un 40 y un 30% incluso en las zonas que están por encima de los 2.000 metros, lo que incluye las zonas cafeteras, más del 20%. Y alrededor de un 10% más de lluvias por debajo de 1.500 metros. Pero las temperaturas van a incrementarse. ¿En dónde? Siempre va a haber incremento en todas las regiones. El incremento más bajito, por ejemplo, de medio grado, va a ser en los páramos. De 2,5 grados en el Magdalena y de 2 grados en la zona cafetera. Así que en las zonas cafeteras, las zonas de vida por cada grado centígrado migran o se desplazan en altitud 170 metros, es decir, van a quedar los territorios como si estuvieran 300 metros más bajitos sobre el nivel del mar, más cálidos. Y entonces, con mayores lluvias
y mayor temperatura en las zonas cafeteras, vamos a tener aumento de la humedad relativa. Esa humedad relativa se va a traducir en plagas sostenidas en el tiempo. Pero también vamos a tener unos contrastes térmicos donde vamos a tener mayores vendavales en zonas aptas para plátano. En el Quindío, por ejemplo, las zonas cafetaleras se van a desplazar hacia el norte del Quindío, hablo de Salento, hablo de Circasia, mientras que las zonas más bajas van a dejar de ser cafetaleras, van a entrar al plátano. Pero entonces vamos a tener más vientos, van a necesitar barreras contra el viento, arboledas para el viento. Y para el calentamiento global en general podríamos pensar que los modelos agroforestales permiten que esos 2 grados de temperatura que vayamos a tener de más se disipen. Es decir, usted con un modelo agroforestal puede reducir hasta en 5 grados la temperatura de un predio con el sombra. En este territorio verde donde existen conflictos severos entre uso y aptitud del suelo y los eventos extremos por el calentamiento global acechan, se debe avanzar en el ordenamiento de las cuencas, emprender acciones de adaptación al cambio climático, asegurar el suministro de agua potable y preservar los frágiles ecosistemas. La megaminería que amenaza los ecosistemas andinos y el agua en toda la alta cordillera ha desestructurado el patrimonio cultural del occidente caldense en Marmato y en Río Sucio. Como principio debe plantearse que mientras el oro y el carbón como recursos pueden ser explotados, el agua y el suelo como soporte de la biodiversidad son un patrimonio. Mientras los recursos son mercancías objeto de explotación por el mercado, agua y suelo deben ser declarados bienes patrimoniales de interés común y como tal solo pueden ser objeto de aprovechamiento, no de explotación, de aprovechamientos que sean responsables para que se puedan preservar. Un patrimonio es para heredarlo. La sociedad cafetera. Bueno, esto es una imagen de Luis Guillermo Vallejos pintando Manizales en los años 20. ¿Desde dónde está hecho el dibujo? Desde la Suiza en el centro o la Cámara de Comercio. Este es el lote de la Cámara de Comercio. Al fondo, aquí se ve la catedral que se incendió. Este es el Palacio Nacional que se va a destruir más adelante también. Dicen los habitantes de la tierra del café poseemos una cultura donde inciden determinantes de la caucanidad y la antioqueñidad relacionados con los modos de producción de la minería de la colonia y con los de la actividad agraria que florece en el siglo XX en ambos escenarios. Primero, en la minería aurífera los modos de producción fueron diferentes. En la provincia del Cauca se soportaba en la esclavitud y en la de Antioquia en el trabajo del minero independiente. Segundo, mientras el modelo agrario caucano era el del latifundio soportado en un régimen de servidumbre, el de la producción cafetera que surge del trabajo en el minifundio propiedad del colono fue de tipo capitalista. Estoy subrayando 2 modos de producción en la colonia, pero también 2 modos de producción en la naciente república. Dice, no obstante, el cafetero también se enriquece del aporte librepensador del caucano de clase media, fruto de una apertura cultural que lo orienta al comercio. El payanés al explotar el oro de barbacoas recibía información de la Capitanía de Panamá. También la recibía el Virreinato del Perú por depender de Quito y de la Nueva Granada, con quien finalmente hacía el comercio. Ahí venía también información de la Capitanía de Venezuela. La pobreza del cafetero. Una imagen también de Luis Guillermo de la Manizales de los años 20, cuando Manizales llegó a tener más o menos 10.500 recuas de mulas y bueyes. Bueno, digamos recuas por 10.500 mulas y bueyes, más bien, digámoslo así. Estas son las agujas de la Catedral de Bareque que se va a quemar en 1926. Dice, pero tras décadas de verdaderas proezas cafeteras abandonamos un modo de producción que engrandeció a Colombia entre 1900 y 1970 por apostarle a la revolución verde con el monocultivo del café y renunciar así a la caficultura orgánica. Los campesinos con solo 2 años de escolaridad, al no poder asimilar el modelo financiero y tecnológico de la caficultura moderna, vendieron sus tierras para emigrar a la ciudad, generando una inversión demográfica en la que el país rural se vuelve urbano.
Hoy las estadísticas señalan que la proporción de la población con necesidades básicas insatisfechas en Caldas es del 17,8% contra 0,99% en el caso de Manizales, donde se concentra cerca del 65% del PIB caldense para este año más o menos. Esto obliga a considerar nuestra pobreza campesina no solo bajo parámetros de pobreza monetaria, sino de otros factores para planear soluciones a la inequidad regional y social y a las deficiencias en el desarrollo de las capacidades humanas de la población. No olviden que hay una pobreza monetaria que mide cuánto se gana usted y entonces si gana muy poquito hay pobreza monetaria porque no alcanza a vivir con eso. Y hay otra pobreza que ya no es monetaria sino integral, en donde se incluye si usted tiene acceso a la salud, a la educación, si usted tiene o no es o no propietario. Bueno, en general ya alude a lo que es la calidad de vida, qué tan educado estás, posibilidades de escuela y todo ese tipo de cosas. En 2010 los municipios caldenses con mayor nivel de necesidades básicas insatisfechas fueron Norcasia 37%, Marmato 36%, Samaná 33% y Victoria 31%. Entonces, si yo miro el Producto Interno, el PIB per cápita más alto en Caldas, ¿quién lo tiene? Manizales no, Norcasia, seguido de Manizales y Marmato. Pero ¿cómo es posible que en Manizales tengamos necesidades básicas del 0,99 insatisfechas, mientras que en Norcasia y en Marmato estén por encima del 30%? ¿Qué ocurre ahí? Donde el PIB per cápita es más alto. Son los municipios más ricos al lado de Manizales, Norcasia más en el per cápita. Lo que pasa es que hay enclaves económicos. Norcasia, ¿por qué el PIB per cápita es tan alto? Porque está la miel, el proyecto de la miel. Y en Marmato, ¿por qué? Por el oro. Pero la riqueza del oro le toca es al que hace la inversión para sacar la mina, los demás son trabajadores. Producción cafetera. Otra imagen de Luis Guillermo Vallejo. Obsérvese el Nevado del Ruiz al fondo. Dice, lo industrial y lo artesanal no son lo mismo. En lo artesanal y en la producción rural, los productos deben ser bienes culturales y servicios ambientales imbricados con los íconos de la identidad cultural. Contrariamente, lo industrial y agroindustrial son otra forma de producción donde aplica la metodología de los clústeres, implementando procesos de producción en serie y de economías de escala. Es muy importante porque muchas veces favorecemos la industria y la agroindustria, pero los productores rurales que son de producción artesanal se quedan en el aire. Aunque Colombia ha desarrollado un clúster en el sector cafetero, desafortunadamente lo hizo solo para la producción de la materia prima, que es el primer eslabón en la cadena productiva, sin entrar a la esfera de las transformaciones y el mercadeo de un bien con valor agregado. Alemania es el primer productor de cafés solubles en el mundo, aunque no tenga café. Es decir, ¿quién se queda con la plata? El que está en la esfera de la comercialización. El que produce la materia prima no tiene la riqueza. Es el caso de nosotros. No transformamos el café, lo vendemos como materia prima y otros hacen riqueza, nunca tienen crisis. Nosotros siempre las vamos a tener. Aún más, una escolaridad de solo 4 años de educación básica en el campo sumada a la grave problemática del transporte rural, a la ausencia institucional y a las carencias en ciencia y tecnología para bienes y servicios complementarios no hace viable elevar la productividad rural. Miren pues, en los años 70 teníamos 2 años de escolaridad, 50 años después no tenemos sino 4 años y medio. Es en las zonas rurales. Hoy en día en las ciudades, en las capitales, estamos en 10 años y medio. Pero el campesino que tenía 2 años de escolaridad, 2 y medio, y aquí 4 y medio, 50 años después, estamos muy mal. Además, observen ustedes que en conectividad, hoy que tenemos la pandemia, la conectividad en las capitales, en las ciudades, en el eje cafetero es del orden del 50% no más. Pero en el campo varía del 2 al 5% de acuerdo al departamento. Es decir, no hay conectividad digital. ¿Qué están haciendo los niños hoy en día? Dice, las políticas para el agro que partieron de la tesis de que debió apoyarse las empresas terratenientes por ser más eficientes, poseer títulos de propiedad y generar empleo, muestran estar equivocadas. Cuando la realidad es que los campesinos
con apenas el 14% de la tierra en Colombia, están generando el 51% del Producto Interno Bruto agropecuario. Ahora, con los tratados de libre comercio TLC diseñados para sacar ventaja en varios sectores de la agroindustria, los ingresos rurales en Colombia probablemente caerán entre el 25% y el 50%. No olviden ustedes que para los tratados de libre comercio el sector rural fue el comodín. Es decir, el país salvó las industrias fuertes y dejó a los productores rurales que no están metidos en la industria fuerte en el aire. Aquí vemos un guadual precioso en Villegas Editores. Dice, una estrategia para hacer del paisaje cultural cafetero un factor de desarrollo es la implementación del bioturismo apalancado con un programa de vías lentas que cruce poblados lentos, tal cual lo propone la Sociedad de Mejoras Públicas de Marsella en Risaralda al emprender el ordenamiento de la cuenca del río San Francisco. Y lo ha logrado también Pijao en el Quindío, constituyéndose en un poblado sin prisa, un poblado lento. Con el paisaje cultural cafetero, la suerte de los pequeños poblados cafetaleros dependerá del papel del transporte rural como catalizador de la reducción de la pobreza, el bareque como arquitectura vernácula de la salud del suelo y del agua, del sombrío para la biodiversidad y de las sanas costumbres, y de un cúmulo de elementos tangibles e intangibles de nuestro patrimonio cultural y natural. Es decir, la UNESCO, para declarar el paisaje cultural cafetero, son justamente ese bareque como arquitectura vernácula. ¿Qué es arquitectura vernácula? Por ejemplo, en el Polo Norte, ¿cómo construyen los esquimales? ¿Llevan cemento y ladrillo? No. Entonces, ¿qué lo hacen? Con hielo, el iglú. Eso es vernáculo. Es lo que se construye con lo que da la tierra, en el lugar. Por ejemplo, en los Andes de Colombia se acostumbran las casas de tierra, de barro. ¿Por qué? Porque hay barro y punto. En el desierto del Sahara no puede haber barro. Pero el bioturismo que se soporta en lo autóctono y en la biodiversidad exige una revolución educativa para hacer viable la reconversión productiva, del desarrollo de la identidad cultural, del fortalecimiento del tejido social, de la solución de la brecha de productividad entre ciudad y campo, y de un eficaz apoyo institucional que se exprese en políticas públicas que reivindiquen la producción rural y artesanal. Estoy hablando de esto, no de industria y de agroindustria. La importancia de los bienes con denominación de origen es fundamental para que esos productos sean bien remunerados. Educación y empleo. Aquí, imagen centenario del departamento de Caldas. Vemos en esa ficha a Francisco José de Caldas y el Observatorio Astronómico conjugándose en esta imagen de Carolina Calderón Franco. Dice, urge un nuevo modelo educativo para reformar un sistema anacrónico y aburrido que no desarrolla el talento humano en la educación. El modelo educativo es anacrónico y aburrido. Está pensado para la sociedad industrial de ayer, pero no para la sociedad del conocimiento. ¿Por qué no desarrolla el talento humano? Porque le da prioridad a lo que dicen las pruebas PISA. Habla de física, lenguaje y matemáticas. No incluye el arte, la cultura, la formación del cuerpo humano, la música. Dice, este problema debe tener prioridad frente a los temas de calidad y cobertura, dado que responde a una pregunta de primer orden. ¿Para qué sociedad estamos educando? En la nueva sociedad la estructura del empleo ha cambiado, ya no depende tanto de habilidades manuales y fuerza muscular, sino de competencias sociales e intelectuales. Y hay la necesidad de una educación que forme en el ser antes que en el tener, y que priorice, además de ciencia, lenguaje y matemáticas, humanidades, arte, música, cultura y formación del cuerpo humano. Habrá que flexibilizar el currículo y extender el aula al jardín botánico, al teatro, a la sala de música, al Museo de las Ciencias, al escenario deportivo. Infraestructura estratégica para Colombia. Bueno, aquí estoy viendo estos convoyes por el río Magdalena. Esto es un remolcador con dos barcazas, lleva 6 barcazas,
Nosotros estamos proponiendo que desde Barranca hasta Puerto Berrío sea un remolcador con 4 barcazas, 2 y 2. Y de Puerto Berrío hasta La Dorada, un remolcador con 2 barcazas. Pero este remolcador aquí está muy grande, esto es muy aparatoso. Entonces, si yo le pongo menos carga, digamos, puedo ir con un remolcador más pequeño, porque esos equipos muy grandes quedan subutilizados en la zona de La Dorada. Entonces, económicamente no es viable. Dice, cada convoy de estos moviliza hasta 250 TEUs, equivalente a 5.000 toneladas, cuando son 4 barcazas, equivalente al 50% de la carga típica de un tren del Cerrejón, es decir, con 4 pares. Y esos sistemas son muy lentos. Entonces, es mejor una cosa más pequeña y un poquito más rápido. Si se demora un mes para remontar 900 kilómetros en los barcazas, lo puede hacer en una semana. Entonces, muchas veces una cosa tan grande no trae economía. Mientras el transporte fluvial es más económico que el carretero, la tractomula. Y el tren podría llevar 500 kilos y la tractomula 150. Entonces es más en capacidad de arrastre por caballo de potencia, no en precio. Entonces, mientras el transporte fluvial es el 40% o el 50% más económico que el carretero y el ferroviario 20% o 30% más económico, Colombia sigue llevando en tractomula los contenedores a sus mares. Además de la navegación por el Magdalena, debería emplearse el modo férreo para salir del altiplano por Manizales a Buenaventura y Urabá, con lo cual los fletes por kilómetro caerían entre un 30 y un 25% respecto a los fletes carreteros. Existe una asimetría en las exportaciones colombianas. Mientras las mercancías con valor agregado suelen ir al Atlántico por el Pacífico, estamos movilizando materias primas, lo que hace más difícil resolver la situación de enclave económico en Buenaventura. La navegación por el Magdalena es viable en naves de poco jalado hoy cuando se estima factible garantizar 4,5 pies de profundidad en un canal navegable de medio centenar de metros en el tramo Puerto Berrío La Dorada. Se proyecta movilizar por lo menos 11 millones de toneladas por año a lo largo de todo el río. 6 de ellas serían de La Dorada, más o menos 3 podrían ser en Barranca. Ahora, en cuanto a las barcazas que se han pensado por el Magdalena, se hace el dragado de 2,10. 2,10 son 7 pies. Y hay que dejar el 30% por debajo de la barcaza. Entonces, más o menos 4,5 o 5 pies el calado de la barcaza. ¿Y por qué el 30% por debajo? Para que no haya problemas de turbulencia. Eso es lo que se exige. Sin considerar el carbón, el 40% del Producto Interno Bruto y el 30% de la carga del país se generan en la región centroandina, el 30% del PIB y el 40% de la carga en el occidente colombiano. Esto permite inferir que falta un medio de transporte troncal de carga para integrar la región andina y conectarla con nuestros mares. Ese sería el ferrocarril cafetero entre La Dorada y el kilómetro 41, medio que también conectaría el occidente colombiano a la hidrovía del Magdalena. En la región andina hay 2 subregiones, el centro de Colombia y el occidente. En el centro de Colombia, donde es mayor el PIB, porque es el 40%, el epicentro es el altiplano, y en el occidente, donde apenas es el 30% del PIB, pero el 40% de la carga, el centro de gravedad está entre el kilómetro 41 y la Virginia. Ese tren, voy a poner aquí de qué tren estoy hablando yo. Ferrocarril cafetero, miren ustedes, un ferrocarril con un túnel. Este es el túnel Cumandá de 42 kilómetros. Entonces, este túnel de 42 kilómetros no sirve para carros, es muy largo. Para automóviles máximo hasta 17 kilómetros. Pero este túnel de 42 kilómetros, en Suiza los hay de 48, pues, ¿no? Cruzando por el norte de Cerro Bravo, esta es la reserva de Río Blanco, estos Manizales, a 1.250 metros sobre el nivel del mar, hace que no tenga más del 3% de pendiente. Llega el kilómetro 41. Entonces, no es lo mismo
pasar esto en carro, llevar la mercancía en tractomula, que llevarla en tren, porque se economiza el 30% del coste en los fletes, y por el río se economiza el 50%, más o menos. Bueno, eso es el ferrocarril cafetero. Aquí ven ustedes el ferrocarril cafetero, este pedacito entre La Dorada y el kilómetro 41. Entonces usted puede salir de Bogotá, llega a La Dorada por tren y se puede ir para Urabá, aprovechar un paso interoceánico aquí Urabá-Cupica, o pasa por tren el kilómetro 41 y se viene para Buenaventura. Pero aquí se necesita cortar este gancho con túneles y viaductos, porque esta vía aquí sube por la cumbre. Yo de niño iba allá y veía 2 locomotoras empujando 5 vagones cargados. Esto no es viable. Entonces, además, con esta línea así se economizan 100 kilómetros, cortando por acá con la variante de Lobo Guerrero, con viaductos y túneles. Dice, movilizar un contenedor en tractomula desde el altiplano hasta los mares de Colombia cuesta en promedio $2.350, que es el costo de sacarlo del Perú, $900, y llevarlo al Asia, $1.500. ¿Cómo son los 2.350? Son 2.600 a Cartagena o 2.100 a Buenaventura, desde el altiplano. Y en Perú, sacarlo del mar, solo $900. Con el regreso, el tren disminuyendo fletes un 30%, además de viabilizar la salida del carbón andino al Pacífico, se podría dar respuesta efectiva al agro, donde gravitan los altos costos de los insumos importados. El corredor férreo cruzando la cordillera central con el túnel Comandal por las granodoritas estables del stock de Manizales detonaría 2 plataformas logísticas, una asociada al puerto multimodal de La Dorada, que beneficiaría a Honda también, y otra entre la Virginia y el kilómetro 41 y La Felisa, sobre todo hacia la Virginia y el kilómetro 41. El túnel Comandai para el tren, al ser doble, bueno, eso sí es para carro, pero con un túnel de 40 kilómetros no. Dice, el carbón de Santander, Boyacá y Cundinamarca saliendo a Buenaventura, cuyo potencial permitiría exportar hasta 30 millones por día, sería el puntal para viabilizar económicamente el proyecto. A esto se suma la oportunidad de hacer uso de un canal interoceánico por el Chocó biogeográfico entre Urabá y Cupica, implementando un ferrocarril y una hidrovía si se desea llegar al Asia. Aquí tengo Urabá y Cupica. Yo puedo hacer un paso interoceánico con un ferrocarril verde que se complemente con la hidrovía. Lo voy a mostrar acá, en esta imagen. Pueden observar ustedes aquí donde queda Tribugá. Aquí quedaría el puerto de Tribugá, al lado del Parque Natural Nacional de Utría, y en una ensenada. Eso no se debe hacer. Este Parque Natural Nacional en Colombia es único porque tiene ecosistema costero. La biodiversidad en la costa es más rica que en la zona de selva. Entonces y además se daña su humedal. Entonces nos vamos 90 kilómetros más arriba. Aquí está Cupica, 90 kilómetros. Y entonces me vengo con este ferrocarril, tengo que bajar y cruzar esto que es la zona inundable del Darién, Isla Grande y el tapón del Darién, donde está Río Sucio, todo eso. Tengo que superar toda esa zona inundable. Aquí está la mayor concentración de pueblitos del Chocó, porque ya no es inundable. Entonces me vengo por Chigorodó y aquí me articulo para seguir a Medellín. A diferencia de este ferrocarril chino que habían propuesto en el primer gobierno de Santos, desarticulado de Colombia, este ferrocarril no daña los parques naturales nacionales que están en verde, no los daña. Y además no es lo mismo un puerto solo que un paso interoceánico. Un puerto, pues ahí está en Buenaventura, que está operando el 50%. No ha agotado todavía su crecimiento. Entonces, ¿para qué otro puerto? Y además, que es que ya tienen aquí la carretera está. Eso es una trocha, eso no es una vía para tractomulas. No tiene conectividad. Una carretera de montaña no es conectividad para llegar a un puerto de esos. Por eso se está desarrollando las autopistas y los túneles para llegar a Buenaventura por Lobo Guerrero. Pero no es lo mismo hacer esto comprándole la tierra a la gente que volviendo propietarias a las comunidades nativas del atrato, porque la hidrovía complementaría esto. Es decir, una embarcación sube aquí, deja la mercancía, pasa en tren y sale. Esto es un paso interoceánico con 2 componentes, uno ferroviario y la hidrovía. ¿Es más barata la hidrovía? Sí.
Y esta es la tercera parte de la capacidad del río Magdalena, 150 millones de toneladas por año. Pero de todas maneras se complementan porque muchos barcos pequeños por cabotaje llegan hasta acá, dejan y no hacer el transbordo desde por allá atrás. Bueno. Ahora, y eso sí funciona. Miren el crecimiento del comercio en el mundo en la línea roja y el crecimiento del PIB, esta línea negra. La de la mitad es el crecimiento del tráfico. A lo largo del tiempo van saliendo los barcos chiquitos y llegan los barcos grandes. Por eso esta línea no va con la roja, sino más abajo. Pero siempre el crecimiento es el doble de lo que crezca el PIB más o menos. O 1,5 veces lo que crezca el PIB. Si esta negra crece algo, esto crece 1,5 veces más o el doble. El comercio. ¿Eso qué significa? Que como Panamá tiene que reutilizar el agua porque depende de esclusas y del lago Gatún, con la ampliación va a pasar de 300 a 600 millones de toneladas al año. Si pasa de 300 a 600, habrá posibilidades para Nicaragua, que tiene un canal mucho más largo que este paso, y para nosotros. El de Nicaragua también es con esclusas. Entonces aquí hablamos del corredor bimodal cafetero, que es lo que les acabé de comentar, el ferrocarril cafetero, con ese túnel Cumanday. Dice el corredor férreo cruzando la cordillera con el túnel Cumanday por las granodioritas estables del stock de Manizales, detonaría 2 plataformas logísticas, una asociada al puerto multimodal de La Dorada, que beneficiaría a Onde, y la otra es la Virginia, kilómetro 41, la Feliza. El túnel Cumanday para el tren, al ser doble en razón a su longitud, 7 kilómetros, sí, pero no, queda muy alto. Podría tener un uso bimodal para albergar una carretera de primer orden que complementaría al túnel de la línea al reducir la distancia Pereira-Bogotá a 300 kilómetros que se recorrerían en 4 horas. El carbón de Santander, Boyacá y Cundinamarca saliendo a Buenaventura, cuyo potencial permitiría exportar, sería un puntal para la viabilidad económica del proyecto. A esto se suma la oportunidad de hacer uso del canal interoceánico por el Chocó biogeográfico entre Urabá y Cupica, implementando un ferrocarril y una hidrovía que se desea llegar. Los trenes de montaña son trenes no de 100, sino de 50 vagones. Vagones de 50 toneladas, pero no de 100 toneladas, que es muy pesado para una ladera. A 50 kilómetros por hora y no a 100 kilómetros por hora, porque hay más radios de curvatura menores, más sinuosa la línea, no se puede andar a 1000. Entonces, generalmente se mueve la cuarta parte de lo que mueve un tren del Cerrejón. Entonces, estaríamos hablando de 8 o 10 millones de toneladas anuales de carbón que se exportaría. Aeropuerto del Café. Aquí tengo un aeropuerto transoceánico que pueda llegar a Europa. El aeropuerto del Café con los aviones de Pereira solamente llegan hasta donde está la línea roja, Miami, México. Por aquí en el Perú hay café, pero no llegan al Cono Sur, ni a Canadá, ni a Europa, tampoco a Oceanía y Asia. Entonces el aeropuerto del Café, para que pueda tener paisaje cultural cafetero, no llegando a Perú y a México, tenemos que llegar al Asia y a Europa. Para vuelos de largo aliento, Aerocafé parte las distancias entre Nueva York y Santiago y también entre Los Ángeles y Río de Janeiro. España está a 5.000 millas. Aerocafé cuenta con una posición de privilegio como centro de la conurbación Cali-Medellín y por ubicarse en el epicentro del Triángulo de Oro de Colombia. Sin Aerocafé no es viable el paisaje cultural cafetero. Al extender su pista a 3.600 metros, se podrían operar aviones tipo Jumbo con alcances de 5.000 millas, ofreciendo tarifas más económicas a Europa, Norteamérica y el Cono Sur. Pero ya estamos hablando de 4.000 metros para poder llegar al Asia y a Oceanía. Según la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, un Jumbo que levantaría 75.000 libras del aeropuerto de Río Negro y 83.000 libras del Dorado, podría levantar 112.000 libras desde Palestina Caldas, lo que significa una economía del 49% para la gente de Medellín y del 36% para Bogotá. Matecaña, que ha sido el de mejor desempeño y debe operarse por una misma cabecera, con la mayor ampliación admisible solo podría mejorar su eficiencia en un 30%, lo que lo limita a aviones con alcances inferiores a 3.000 millas que llegarían hasta Lima, México o Miami con tarifas menos económicas.
Aerocafé en vuelos de largo aliento puede complementar a Medellín y a Bogotá como aeropuerto de carga pesada para operar con ventaja en el Triángulo de Oro de Colombia como aeropuerto low cost. Miren esta cosa tan interesante acá. Aquí podemos ver, por ejemplo, dice, así como se observa que la India está más conectada con el Medio Oriente que con el sur y con el este del continente asiático, también vemos que América Latina está claramente dividida entre un clúster sudamericano y otro centroamericano interconectado con los Estados Unidos. ¿Qué estoy diciendo? Que nosotros de aquí, de Centroamérica, vamos por allá y de Sudamérica, aquí se insinúan las rayitas, pues. Pero no están interactuando Latinoamérica a través de Colombia. Es decir, si yo cojo una zona en Europa como Turquía, que es esta parte de acá, en esa zona de Turquía se mueven alrededor de 200 millones de pasajeros por año. ¿Y qué aeropuerto? No, son varios. Ankara puede mover 65 millones. Bueno, también está el de Estambul, hay varios aeropuertos ahí. ¿Y qué pasa con Turquía? ¿Por qué tanto? Porque es la bisagra entre dos continentes. ¿Entre quién? Entre Asia y Europa. Si es la bisagra entre Asia y Europa y por eso Turquía mueve tanto, ¿por qué no lograr que Colombia sea la bisagra entre Norteamérica y Sudamérica y entre Europa, Asia y Oceanía? Hoy en día que ya hablamos de aviones que tienen un alcance hasta 14.000 kilómetros. Entonces, ¿por qué no podemos hacerlo? Porque Bogotá está limitado. Estoy diciendo, un jumbo del Dorado no puede salir full carga, full combustible y full pasajeros, porque ahí mismo le dice en la torre de control, capitán, usted va muy pesado, baje algo. Entonces el capitán no va a bajar nunca a los pasajeros ni la carga porque es el negocio. ¿Qué hace el capitán del avión? Pues retanca en Caracas y va para Europa y se va para el Cono Sur en Guayaquil. Esa es la limitación del Dorado. Son 83.000 libras contra 112.000 que levanta de Palestina. Y entonces en Colombia, ¿qué aeropuerto puede ser competitivo? El que tenga la mejor posición geográfica en el área. Pues el Triángulo de Oro de Colombia, por ser triángulo, tiene una ventaja. No olviden ustedes esta posición, vean acá. Pero al mismo tiempo recogemos a Panamá, que son 14 millones de pasajeros, a los de Quito y Guayaquil, que son 10, y los de Venezuela son 11 millones de pasajeros. Entonces, el transporte funciona por redes, Esa es la idea. Bueno, sigamos acá. Epílogo, agendas y estrategias. El oro multicolor. Dice, si bien las capitales cafeteras independientemente consideradas legitiman su economía basada en actividades diversas, dada su proximidad, en lugar de competir, deben complementar sus economías e implementar un sistema de conectividad y movilidad interna para conurbar sus áreas metropolitanas, buscando consolidar un clúster urbano. Caldas, además de atender las demandas ambientales de las cuencas, blindando los ecosistemas estratégicos como sistema integrado de la ecorregión cafetera y de priorizar la acción del Estado en la formación de capital social frente al crecimiento económico, de avanzar en los procesos de identidad cultural en las diferentes subregiones. El nuevo modelo urbano impone redistribuir la infraestructura social y económica para lograr ventajas asociadas a la construcción de sinergias territoriales a partir de las diferencias naturales y culturales, dado que la ecorregión es biodiversa y pluricultural. Para abatir el centralismo como obstáculo para el desarrollo, cada departamento debe articular esfuerzos para consolidar la ciudad-región o la región del eje cafetero como única estrategia para resolver la limitación de su pequeña participación frente al Producto Interno Bruto de la nación. Al respecto, si el corredor bimodal cafetero, las futuras plataformas logísticas que surgirían en la Feliza, la Virginia, Honda, la Dorada, obligan a tomar previsiones con el agua para establecer industrias químicas de base minera y en el modelo de ocupación del territorio para los temas urbanos. El eje cafetero debe resolver entonces su condición mediterránea, primero con los corredores viales para acceder a los mercados internos, transversales y autopistas. Segundo, encontrando una salida al mar más expedita, la navegación del Magdalena y el tren de Occidente. Tercero, materializando un aeropuerto de gran tamaño como Aerocafé para hacer viables el paisaje cultural cafetero. 4, fortaleciendo el transporte rural por ser un catalizador de la reducción de la pobreza. Y 5, expandiendo las TIC por toda la geografía regional. Recuerden que la conectividad en el rural es del 2% y la urbana del 50% más o menos en la región. Fuentes.
Ciencia, Tecnología, Cultura y Ruralidad en el POT de Caldas. Ciudad, Puerto y Río en tierra de pasillos, bundes y guabinas. Economía verde y economía del conocimiento. Eje cafetero, elementos para una visión prospectiva. Eje cafetero, fortaleza minero-industrial y posibilidades agropecuarias. El agua en la Villarregión caldense. El estado y la función del suelo urbano en Manizales. El nuevo aerocafé, consideraciones técnico-económicas. El regreso del tren andino por la tierra del café. Elementos para la construcción de una visión estructurada del desarrollo de Caldas. Ferrocarril interoceánico verde para Colombia. Gobernanza forestal, legalidad y sostenibilidad de la guadua en la ecorregión cafetera. La identidad del territorio caldense. La navegación del Magdalena y la conurbación Honda La Dorada. La transversal cafetera por Caldas. Los mundos de Zamoga para la ecorregión cafetera. Magdaleneando en el contexto de un territorio estratégico para la paz. Manizales, funciones urbanas y metropolitanas. Manizales, un diálogo con su territorio. Máscaras de guerra y paz. Nuevo túnel cumandal, bimodal y competitivo. Paisaje cultural cafetero de Colombia. Participación de la sociedad civil en el ordenamiento territorial. Pensamiento crítico para construir la paz. Pobreza y ruralidad cafetera. Por la dignidad de los indignados. Prospectiva para el desarrollo magdalenense. Puerto multimodal de La Dorada. Puertos secos y multimodalidad. Relevancia del ferrocarril cafetero. Rieles para el empleo cafetero. Rutas para la Alianza Pacífico, ferrocarriles e hidrovías claves para Colombia. 6 diálogos con el territorio. 6 girasoles emblemáticos para la problemática socioambiental de Caldas. Sistema bimodal cafetero, ferrocarril y carretera para integrar la región andina. Sistema férreo, la clave para la competitividad. Sobre las alternativas de la vía al Magdalena. Sobre puertos y mares en Colombia. Temas de Caldas. Territorio y región. Caldas en la ecorregión cafetera. Un ferrocarril verde para articular los mares de Colombia. Un nuevo modelo educativo. Un nuevo modelo urbano. Un territorio forjado en oro, panela y café. Una política ambiental pública para Manizales con gestión del riesgo por sismos, volcanes y laderas. Una salida al mar para el occidente colombiano. Vías lentas en el corazón del paisaje cultural cafetero. Visión retrospectiva y prospectiva del desarrollo regional. Gracias, Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas. Documento de la Universidad y de la SMP, fechado en Manizales el 6 de noviembre de 2014.